Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté contigo y conmigo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y mi corazón en Cristo Jesús. En una ocasión más nos encontramos presentando una nueva difusión del Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Es de esa misma manera en la cual nos puedes encontrar tanto en Facebook como en YouTube. Aquí en nuestro canal te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, ya que esa es la manera como vas a poder encontrar en tiempo real nuestras programaciones. Yo soy el evangelista Jorge García y este programa se titula El versículo clave donde Jesús habla del arrebatamiento. El versículo clave donde el mismo Jesús habla del arrebatamiento o del rapto. Este tema en muchos círculos cristianos ha sido muy debatido y ha sido muy controvertido. Pero no cabe duda que el Evangelio es muy claro en este sentido. Y al respecto, el mismo Señor Jesucristo da incluso dos versiones del mismo evento. Pero hay un versículo clave que es contundente para afirmar que el mismo Jesús efectivamente habló de este evento que está pronto por suceder. Amén. En ese sentido, muchos dicen que Jesús nunca habló del arrebatamiento o del rapto. Y otros dicen que sí lo dijo. Y nosotros coincidimos con todos aquellos que dicen que efectivamente que Jesús sí habló del arrebatamiento o del rapto. Pero, ¿dónde Jesús lo dijo? ¿De qué manera lo dijo? ¿Cómo podemos nosotros eh, concluir de que claramente Jesús sí habló del arrebatamiento? De hecho, en el Evangelio hay dos versiones del mismo hecho. Una la encontramos en Mateo capítulo 24, versículos del 40 al 42, pero la clave la encontramos en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. El apóstol Pablo fue uno de los seguidores de Cristo Jesús quien más se refirió a este tema. Pero este evento no es una invención del apóstol Pablo, siendo que el apóstol Pablo lo había visto y había recibido revelación de este acontecimiento. Pero, ¿en dónde Jesús dijo que seríamos arrebatados o raptados por Él? Vamos a ver primero el versículo base y el versículo clave, que es donde vamos a hacer mayor énfasis en este estudio. El versículo base, como lo indica anteriormente, lo encontramos en Mateo capítulo 24, versículos del 40 al 42. Vamos a estar leyendo. Mateo capítulo 24, versículos del 40 al 42. Dice así: entonces estarán dos en el campo. ¿El uno será qué? ¿Cómo podemos nosotros interpretar esto? O más bien, cómo el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Cristo Jesús y que hoy está en nosotros, nos puede ayudar a entender esto. No hay otra manera. La frase que el Señor menciona acá será tomado. Es eso. El Señor hace
referencia a qué? A lo que le pasó a Enoc y a lo que le pasó a Elías. Ellos fueron tomados por Dios. Y el Señor Jesús, ¿a qué se refiere acá? Se refiere a eso mismo, pero con nosotros, con sus seguidores, con los que hayan escuchado su palabra, con los que hayan aceptado la voluntad de su Padre, con los que hayan recibido su sacrificio por nosotros. ¿Sí están aquí conmigo? Por tanto, a lo que se refiere Jesús aquí es al arrebatamiento o al rapto. Él dice que el uno será tomado, de los dos que están en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Hablamos de creyentes genuinos y creyentes no genuinos, ya sean estos judíos o gentiles. ¿Sí me están escuchando? Versículo 41. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. La una será tomada y la otra dejada. ¿Y cómo finaliza el Señor en el versículo 42? Acá, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Sí se están dando cuenta? Jesucristo aquí es muy claro. ¿A quién le habla? A sus discípulos. A nosotros como iglesia. A sus seguidores. Él no le habla a gente que no lo conozca, a gente que no lo haya recibido. Él le habla aquí a gente que lo recibió, pero también a los que en apariencia lo recibieron, pero en realidad no son de él, porque también hay unos que serán dejados. Amén. Entonces, este es el versículo base, pero a continuación vamos a ver el versículo clave de esta difusión. ¿Por qué efectivamente nuestro Señor Jesucristo sí habló del arrebatamiento o del rapto? Y que este es un evento que anticiparía su segunda venida. Miren lo que dice el mismo Señor hablando del mismo evento, pero según el apóstol Juan. En Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Mucha atención. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es el Señor Jesús hablando con sus discípulos, con sus futuros apóstoles. Y detrás de ellos, ¿quiénes están? Pues nosotros, la iglesia. Porque muchos se confunden y dicen, no, es que Jesús le está hablando a sus discípulos en ese tiempo. Están muy equivocados. Jesús todo lo que le dijo a sus discípulos o a sus apóstoles, también nos los dice hoy a nosotros. Así que no nos equivoquemos, porque el Espíritu Santo es muy claro en todos los tiempos. Y lo ha sido desde que la iglesia nació hasta nuestros días. Detrás de los discípulos del Señor Jesucristo, detrás de los apóstoles del Señor Jesucristo, estamos nosotros. Así que lo mismo que Él le dijo a ellos hace más de 2000 años, es lo mismo que nos dice hoy a nosotros. Amén. ¿Y qué más dice el Señor? Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Señor está hablándoles ya de una segunda instancia,
de la casa de su padre. ¿Y eso dónde queda, hermano Jorge? Pues en el tercer cielo. Allí mismo, en donde el apóstol Pablo dice que un hombre en Cristo fue, ¿qué? Arrebatado. ¿A dónde? Al tercer cielo, donde habita Dios. Y él se refiere efectivamente, aquí el Señor Jesús se refiere efectivamente a la casa de su Padre. Y que Él va a preparar, ¿qué? Él va a preparar moradas. ¿Sí? Pero Él dice, esas moradas ya están. Él va a preparar lugar en esas moradas. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Es decir, esas moradas ya están listas. Solo que el Señor va a prepararnos lugar. Porque es que cuando suceda este evento, seremos millones de millones. Entonces, desde que el Señor subió al cielo hasta hoy, está preparando lugar. Y hasta que finalice la gracia, estará preparando lugar. ¿Si están aquí conmigo? Y mucho cuidado, versículo 3. Aquí está la clave de por qué el Señor Jesús sí habló del arrebatamiento. Miren lo que dice. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué? Oh, esta palabra es muy poderosa. ¿Qué dice el Señor Jesús? Vendré otra vez. Yo no sé, es que esto como que no les queda claro a muchas sectas y sobre todo a los testigos de Jehová, que dicen que no, que el Señor Jesús no va a venir una segunda vez. Pero aquí él mismo dice que vendré otra vez. ¿Pero de qué manera? Y os tomaré, mucho cuidado porque es lo mismo que el Señor dijo en Mateo capítulo 24, versículo del 40 al 42. El que dijo, una será tomada, y aquí que dice, y os tomaré, pero aún aclara más el panorama cuando dice, a mí mismo. ¿Cómo podemos entender y comprender esto? El Señor Jesús está diciendo acá, y os tomaré, lo mismo que dijo en el caso de las mujeres, y aquí dice, a mí mismo. Pero es que no entiendo, hermano Jorge, ¿qué quiere decir eso? El arrebatamiento, el rapto, y luego despeja las dudas que posiblemente hay en los discípulos, diciéndoles, para que donde yo estoy, vosotros, mis discípulos, mis apóstoles, mis seguidores, durante toda la historia de la humanidad, estén también conmigo. Eso es lo que dice el Señor Jesús. ¿Qué quiere decir os tomaré a mí mismo? Que cuando sucede este evento, tanto muertos en Cristo como los que sean transformados, en un abrir y cerrar de ojos, como lo indica el apóstol Pablo, estaremos en su presencia, en ese mismo momento, en ese mismo instante, absolutamente todos. Y donde Él esté, nosotros también estaremos. En ese momento. Estaremos con Él y en Él. ¿Sí me están escuchando? Para toda la eternidad. Amén.